Señor, queremos darte muchas gracias por el gran privilegio de poder estar aquí adorando tu nombre. Gracias por todo lo que celebramos cada día que nos reunimos. Celebramos, Señor, que hermanos siguen creciendo en el conocimiento de tu palabra. Celebramos domingos que llegan más y más hermanos a esta casa. Y celebramos hoy especialmente que somos salvos. Señor, eso es algo que está por encima de cualquier cosa. Somos felices de estar casados, de tener familia, de tener hijos, muchos, de formar nuestros hogares. Tenemos tantas cosas en esta tierra que nos hacen felices, pero no hay mayor celebración para nuestros corazones como cristianos que la celebración de haber sido alcanzados por tu gracia. Porque muchas de esas cosas que nos alegran son temporales. Pero lo que celebramos aquí es un regalo eterno, el regalo de la vida y vida abundante que tenemos en Cristo. Y ahora, Señor, después de haber celebrado todo eso, queremos también recibir tu palabra. Somos tu iglesia y tenemos una misión. Y queremos que tu palabra nos instruya, nos entrene, nos capacite, nos equipe, pero también nos desafíe. Que hoy Cristo sea puesto en alto a través de tu palabra y que tu iglesia sea empujada a la misión, como lo estás haciendo a lo largo del libro de Hechos, semana tras semana. Háblanos, Señor. Nosotros dispondremos nuestro corazón con el deseo de escucharte. Habla nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hoy estaremos trabajando el pasaje de Hechos, capítulo 13, y los versículos 13 al 41. Es un pasaje amplio, pero lo vamos a ir desglosando poco a poco, y espero que Dios me dé la gracia para traer mensaje y enseñanza práctica también para nosotros como iglesia. Pero quería empezar con una frase de Theodore Williams que dice así: nos enfrentamos a una humanidad demasiado valiosa como para descuidarla. Conocemos un remedio para los males del mundo demasiado maravilloso como para negarlo. Tenemos un Cristo demasiado glorioso como para ocultarlo. Y tenemos una aventura demasiado emocionante como para perdérnosla. Me encantó esta frase. Sí que a veces cuando vemos que tenemos una humanidad demasiado valiosa, cuesta ver ese valor. Pero la realidad es que la humanidad es valiosa, sí, a pesar de todo lo que vean y de todos los males de este mundo. Sé que decimos, no, yo no tengo valor. Sí, en sentido de calidad, a lo mejor crees que no tienes valor, pero simplemente por el hecho de que el ser humano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, hay un valor innato en el hombre, hay un valor innato en la humanidad. Jesús no vino a morir por los perritos. Jesús no vino a morir por los gatitos. Jesús no vino a morir por los ríos y las montañas. Él vino a morir por nosotros. Vino a morir por pecadores. Y pecadores que debían ser redimidos, que habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios, pero que por causa del pecado todo eso había quedado distorsionado. Y por eso la obra de salvación no es simplemente el pago de nuestros pecados, sino la santificación de ese pueblo para que ahora, día tras día, volvamos a ir recuperando un poco de esa imagen que el pecado rompió. Y sí, tenemos una gran aventura por delante, una misión, un llamado que seríamos necios si nos lo perdemos. Porque, ¿sabes qué? En este mundo todos trabajan. En general, siempre hay gente desempleada, pero en general la gente trabaja, en general la gente compra casas, en general la gente compra autos, en general la gente va de vacaciones, pero solo un pueblo tiene una misión como la nuestra. Esa misión no es del mundo, esa misión es nuestra. Nosotros hemos conocido al Salvador, nosotros hemos conocido al Redentor, nosotros hemos conocido al Mesías, nosotros hemos conocido a Cristo. Y de todo lo que podemos enseñarle a este mundo, me parece que entre todo lo que se enseña, coaches motivacionales, enseñanzas de empresa, de liderazgo, de todas esas cosas, creo que no hay mensaje más importante que el que tenemos nosotros.
el mensaje de Cristo y este crucificado. Ciertamente la gente puede aportar mucho a la sociedad con su conocimiento, pero nosotros tenemos el conocimiento más importante. Y tenemos el único mensaje que da vida eterna. Las charlas sobre empresa ayudan a empresarios. Las charlas de economía ayudan a que la sociedad maneje mejor las finanzas. Pero al final del camino el infierno estará para el pobre y para el empresario, para la mujer y para el hombre, para el anciano y para el joven, que no tenga en su corazón conocimiento pleno y rendición total al Señor Jesús. Nosotros tenemos el mensaje más importante y no lo podemos ocultar. No lo podemos negar, no podemos guardarlo entre cuatro paredes. Y esto es algo que a lo largo del libro de Hechos vamos a ir viendo. Y más ahora que Pablo empezó ese viaje misionero junto a Bernabé. Nosotros vimos la semana pasada cómo iniciaba ese viaje, cómo el Espíritu Santo había separado a Bernabé y a Saulo para la misión. Cómo empezaron aquella misión y cómo ya la semana pasada vimos oposición. Pablo queriendo hablar a un hombre interesado, al procónsul, y luego Elimas, el mago, levantándose para intentar distraer la atención. Y hoy vamos a ver cómo sigue esa misión, cómo avanza esa misión. Y las misiones ahora empiezan a ir y dirigirse en rumbo a tierras gentiles. Hechos 13, versículo 13 al 15, dice así: Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Qué empezamos viendo aquí? Vamos a empezar primero viendo algunos datos de ese trayecto de la misión. Empezamos en Pafos y de ahí vamos a Perge de Panfilia. Les dije que intentaríamos dar un poquito de información. Esto es una distancia marítima. Es marítima, entre 170 y 200 kilómetros aproximadamente. Y luego vemos que han ido de Perge de Panfilia a Antioquía de Pisidia, y ahí son entre 150 y 170 kilómetros de ruta terrestre, montañosa y a pie, y que eso ocupa la zona costera en un lugar que se encuentra a 1000 metros sobre el nivel del mar. Así que allí los tenemos ahora en Antioquía de Pisidia. Han hecho ya un trayecto entre mar y tierra de cerca de 350, 360 kilómetros aproximadamente. Y ha habido la primera división misionera. ¿Por qué? Porque estaban Pablo, estaba Bernabé y estaba Juan Marcos. ¿Recuerdan que Juan Marcos estaba con ellos? ¿Pero por qué se ha ido? El texto no lo dice, así que todo lo que nosotros digamos son especulaciones. Pero hay un motivo que hace que la mayoría de estudiosos se pongan más o menos de acuerdo en esa dirección. Yo les voy a dar 3 motivos que cuando podemos especular pasan por nuestra mente. Primero, el miedo a las oposiciones espirituales, el miedo a la persecución que se estaba levantando. Quizá Juan Marcos se asustó de todo lo que empezaba a pasar, de las amenazas de muerte, de gente que empezaba a decir que había que matar a Pablo, y entendiendo que si matan a Pablo, él va en la misma muerte, va juntos. Si matan a uno, van a matar a los compañeros. Quizá esa oposición espiritual, quizá ese miedo a morir, quizá ese miedo a las amenazas que empezaban a sonar, hizo que Juan Marcos se acobardara. Y no es peor que nosotros, que nosotros vamos al trabajo y nos callamos, caminamos entre gente y nos callamos, que a veces uno va y dice cobarde, y le digo, ¿cobarde?
A nosotros nadie nos amenaza de muerte y estamos en silencio, imagínate tú. ¿Cómo llamaremos cobarde a Juan Marcos si nosotros no tenemos ni un arma amenazándonos y tampoco hablamos? A veces yo creo que se nos llena, ¿no? Como yo nunca hubiera dejado a Pablo, ¿no? Es que probablemente tú nunca hubieras salido de casa porque no te cuadraba la agenda, tenías trabajo y muchas cosas que hacer. Así que a los que veas peor en el libro son todavía mejor que nosotros. Cuando tú lees Hechos dices, no, esta gente dejando a Pablo, digo, ni nosotros hemos empezado el viaje, imagínate. ¿Cómo vamos a juzgar a los que se quedaron a mitad de camino si nosotros no hablamos de Jesús ni de camino al trabajo? En serio, a veces miramos esto y nos sale una justicia de la que no somos dignos de alzar la voz. Mejor callarnos, incluso humillarnos. Digo, no llego ni a Juan Marcos, me voy a quedar yo quejándome del pobre. Pero puede ser el miedo, totalmente razonable. El miedo llegó también al corazón de Pedro, que negó a Jesús cuando estaba de camino a la cruz. Entonces, esto es algo razonable. También puede ser el propio miedo a los riesgos del viaje y al trayecto. Viajes complicados, viajes marítimos. En aquella época pueden haber piratas en el mar, peligros en el camino, peligros de salteadores, mil cosas que pudieron frenar a Juan Marcos. Pero la mayoría de estudiosos se ponen de acuerdo en un punto. Y es que puede ser que Juan Marcos no le gustó un cambio de liderazgo que va a empezar ahora. Hasta entonces hemos visto esto. Mira qué curioso, porque hasta entonces hemos visto a Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Pero a partir de ahora vamos a ver a Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Y Juan Marcos era primo del líder. Era primo de Bernabé. Y a lo mejor a Juan Marcos no le hizo mucha gracia que Bernabé pasase a un segundo lugar y Pablo tomase el frente. Y Pablo tomase el protagonismo. Porque ¿a quién vamos a ver hablar? Casi siempre vamos a ver a alguien y no es Bernabé el que está dando el discurso. Y no es Bernabé el que da el mensaje. Y no es Bernabé el que da el sermón. ¿Quién lo va a estar dando casi todo el tiempo? Pablo. Entonces Bernabé, que tenemos que darle gracias a Dios por su vida, porque fue el que puso a Pablo delante de los apóstoles, fue el que empezó a caminar con Pablo. A lo mejor Bernabé discierne y dice, yo no me voy a poder a competir por un liderazgo cuando claramente el Señor a este hombre lo va a usar tremendamente así. Pablo, toma la delantera. Cuando nosotros dejamos el ego humano a un lado y pensamos más en la misión que en lo que yo quiero hacer y la posición que yo quiero ocupar, no nos cuesta nada decir, oye, que se ponga delante este hermano que va a dar más fruto que si lo hago yo. Nosotros deberíamos ser así. El peor impedimento en la obra de Dios es nuestro propio orgullo. De ver un hermano que sabemos que Dios lo puede usar mucho mejor, pero yo me empeño de lo quiero hacer, yo llegué primero, yo llevo 10 años aquí. Hay gente en la iglesia que cree que es como una empresa que funciona por antigüedad. Pastor, ¿cómo ese hermano está sirviendo si yo ya llevo aquí 5 años? ¿Qué te piensas? ¿Que por llevar 80 un día te darán un cargo? Esto no es una empresa. No es valorada la antigüedad. Es valorado el carácter. Hay que observar los dones. Hay que ver el testimonio familiar. Son muchas cosas que son relevantes para servir a alguien. Hay gente que quiere tener una asistencia a la iglesia súper irregular, una familia con un montón de conflictos, pero como lleva 50 años tiene que servir en algo. No, esto no funciona de esta manera. Nosotros no podemos poner nuestro orgullo en la obra, porque vamos a ser un tropiezo para la obra. Los orgullosos son un tropiezo para el avance de su familia. Los orgullosos son un tropiezo para su crecimiento en santidad. Los orgullosos son un tropiezo no son enseñables para su relación con hermanos y pastores, porque no son enseñables. Los orgullosos son un tropiezo para la iglesia. Suelen ser los orgullosos los que siempre tienen un comentario negativo, una queja, algo que no les parece. Está claro que Bernabé no tenía eso. No le costó dar un paso atrás y decir, a partir de ahora, en lugar de Bernabé y Saulo, que sea Pablo y Bernabé. A mí no me importa, lo importante es la misión. Y claramente este hombre pues está siendo muy usado por Dios. Pero puede ser que en Juan Marcos sí hubiera un problema, porque no es lo mismo que tu primo te diga, oye primo, ven, vamos a hacer esto, que ahora otro te diga, Juan Marcos, haz esto por favor. Y puede ser, y mucha gente considera
que eso hiciese que Juan Marcos se quisiera retirar. Y posiblemente por algún conflicto así, que Pablo luego se niega que vuelva a decir, yo no voy con él. O sea, alguien así no es maduro a lo mejor para la misión. Ya nos ha dejado por una cosa como esta. No lo sabemos. Pero la gente considera que este puede ser el motivo. Y ahora nos encontramos nuevamente en una sinagoga, aprovechaban ese momento para ir a predicar, y esto nos enseña algo importante también, y es que debemos ser intencionales en las misiones y el evangelismo. Porque no nos preguntamos por qué Pablo iba a las sinagogas. ¿Por qué no lo hacía solo en una plaza? ¿Por qué no se ponía en una calle? Que también lo va a hacer en plazas, que también lo va a hacer en lugares públicos, pero ¿por qué se empeña en ir a las sinagogas? Bueno, entraron en una reunión usual, era una reunión normal en la sinagoga, una reunión común, pero ¿por qué? Tenían una intención clara. Conocían cómo funcionaba el culto, por decirlo de alguna manera. ¿Te has dado cuenta que en la sinagoga les dijeron, si tenéis algo que exhortarnos, hablad? Claro, Pablo sabe, vamos de visita a esta sinagoga, saben que somos judíos, y sabemos cómo funciona el culto. Entonces, cuando la sinagoga esté realizando su servicio, sabemos que hay un momento que nos van a pedir si tenemos una palabra de ánimo, una palabra de exhortación. Entonces yo me imagino a Pablo y Bernabé sentados en el culto, en la sinagoga, en la reunión. ¿Todo bien? ¿Qué problema hay? ¿Están leyendo la ley? ¿Qué problema hay? ¿Están hablando del Señor en el que Pablo también cree? Para ellos no hay un conflicto religioso muy grande porque todo lo que están diciendo a Pablo y Bernabé les encaja en sus creencias. Que Dios es uno, que usó a Moisés para liberar al pueblo. A lo mejor incluso leen un texto hablando del Mesías y Pablo dándole un codazo a Bernabé. Ya verás ahora cuando nos den el micro y les digamos que ya vino. Ya verás tú, ya verás tú. Pero ahí ves. Las misiones no se hacen con ojos cerrados. Es gente que busca la manera intencionalmente de crear un ambiente en el que puedan compartir el evangelio. Ellos fueron intencionales y nosotros debemos ser intencionales en buscar de la misma forma maneras y preparar situaciones que nos permitan compartir a otros de Jesucristo. Nos pasamos la vida orando para que Dios abra puertas, pero eso no significa estar inactivos. Nos pasamos la vida diciendo, Señor, abre puertas para el evangelismo, pero muchas veces nos falta la disposición de buscar esa puerta. Estamos aquí, Señor, abre puertas, ok. Te estoy dando ideas. Ve, aprovecha el trayecto de camino a casa, que el tren no puede abrir la puerta a mitad de camino, y si uno quiere salir, no puede. Le puede dar al freno, pero no creo que esté tan loco para darle al freno de emergencia solo por no escuchar el evangelio. Aprovecha un vuelo de avión a tu país. ¿Cuántas horas son? Pastor, mira, tengo un viaje a mi país, ore. ¿Cuántas horas son de vuelo? 12 horas. Y no pueden salir. No pueden salir. El de al lado va a llegar a casa diciendo, tú no sabes a quién me tocó. Un evangélico me tocó en el vuelo y todo el rato. ¿Conoces a Jesús? ¿Y si nos estrellamos? ¿Te has dado cuenta que puede ser tu último viaje? Y de aquí, yo por estadística sé que cuando uno de estos se rompe, nadie vive. O sea, y a veces ni encuentran los cuerpos. Pero tú sabes lo más importante, que quizá no encuentran tu cuerpo, quizá no llegas a casa, quizá no vas a ver a tu madre hoy más. Pero puedes acabar en la gloria. ¿Sabes cómo? Si hoy te arrepientes. Porque como no te arrepientas y esto se caiga, y tú tienes que repetir mucho el que se va a caer. O sea, hay que jugar con eso. Es lo único, él subió al avión pensando, hoy paso una semana sin ver vídeos de accidentes, sin mirar estadísticas de aviones que se estrellan. Pero tú empiezas a hablar de que eso, tú sabes que esto se cae. El otro día vi un vídeo. Y esto, aquí no hay ni paracaídas ni nada, es que ni nos intentan salvar. Y tú sabes que lo del cinto no es por seguridad, es para ver si luego reconocen el cuerpo. A 120 veces, se llamaba María, esto es lo que... Nada más. Y por si hay turbulencias, que no volemos. ¿Conoces a Jesús? ¿No? No puede irse, no puede saltar por la ventana. El compañero de trabajo mira y se pone a ver si acaba ya el descanso, ¿no? Pero hay situaciones que podemos buscar. Voy a celebrar mi cumpleaños. ¿A quién llamo? ¿A familia o a iglesia? ¿Y si llamo a familia e iglesia? Para que mi familia ahí, porque por respeto no me van a dejar tirado. Escuchen alabanza y vea que oran por mi vida y hablemos de Jesús y aprovecho y doy gracias que
Jesús llegó a mí y así escuchan el Evangelio. Pablo era intencional. Buscaba formas, lugares donde él podía sembrar el Evangelio. Hermano, nosotros no tenemos solamente que orar para que Dios abra puertas. Las puertas están abiertas. Lo que a veces oramos para que Dios abra puertas cuando estamos sentados y no queremos ir a las puertas. Pero puertas hay, multitud de puertas. Y Pablo aprovechaba cada momento. Y ahora vamos a ver su discurso. A Pablo le han dicho, bueno, ¿tenéis algo que decir? Hablad. Y ahora vamos a ver qué dice Pablo y nos va a enseñar un poco sobre evangelismo. Esta parte del sermón va a ser rápida, es un texto amplio, pero va a ser rápida, así que presten atención. En primer lugar, Pablo muestra respeto hacia las personas a quien se dirige, incluso sabiendo que están perdidos sin Cristo. Eso no quita que no los respete. Hechos 13:16 dice, Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo, hombres de Israel y vosotros que teméis a Dios, escuchad. Pablo no empezó diciendo judíos malditos, negadores del Mesías. No empezó así. ¿Ha dicho alguna mentira? No, son temerosos de Dios. ¿Ha dicho alguna mentira? No, son hombres de Israel. Pablo no entra con una falta de respeto. Pablo entra haciendo algo que permita que lo escuchen. Hombres de Israel, temerosos de Dios. No, es que una cosa no quita la otra. Pablo en otra ocasión a los romanos dice que esta gente tenía celo por las cosas de Dios, lo que un celo equivocado. Un celo equivocado porque buscaba su propia justicia y no la de Dios, que es por medio de la fe. Así que lo primero que Pablo nos muestra es respeto. Hermano, no puedes evangelizar sin respetar a los que evangelizas. Muchos evangélicos parece que se han vuelto los dueños de la moral. Ahora son todos perros malditos, sucios, mundanos, indignos de nuestra compañía. Yo ya no me junto con gentuza que no tiene a Jesús. Pero algunos se han vuelto así. ¿Sabes qué nos hemos vuelto algunos? Idénticos a los fariseos que no se juntaban con los pecadores. Idéntico a los fariseos que decían, yo no me acerco a esas rameras, ese barrio es peligroso. ¿Qué hace aquel donde solo hay bebedores? Y yo no estoy diciendo que nos vayamos a la discoteca con ellos. Y yo no estoy diciendo que nos vayamos de fiesta con ellos. Y no estoy diciendo que vayamos a pecar con ellos. Y no estoy diciendo que todo ambiente es oportuno para nosotros. Yo no estoy muy de acuerdo con la gente que va a un burdel a evangelizar prostitutas. Primero, porque en un burdel hay unas mafias que sabes que allí rápido, si sales, puedes salir sin vida. Hay también gente que hace disparates necios. Pero también es cierto que muchas veces intentamos evitar todo contacto con el mundo. Y a mí una vez alguien me dijo, Juan Manuel, pero yo si tengo mucho contacto con el mundo, ¿qué? Eso es peligroso para mi fe. Digo, ¿es peligroso para tu fe tomarte un café con tu compañero de trabajo mundano? ¿Por qué? Digo, mira, yo sé quién soy, yo sé en lo que creo, es un café, no me estoy yendo a la discoteca con él. Pero conocerlo, saber sus luchas, sus problemas, me hace analizar todo a la luz de la palabra y decir, mira, ¿cuántas veces a un creyente cuando se acerca así a un compañero de trabajo mundano empiezan a verlo como una referencia de pedir consejo? Mira, tengo un problema en el matrimonio. No, cuéntame. Porque hay una explicación muy clara. Mira, cuando yo estaba sin Jesús, yo también, por mi pecado, por mi orgullo, por mi maldad, yo no estaría hoy casado. Tú puedes ser que hoy veas un matrimonio bonito en mí, pero no es el que tendríamos sin Cristo. Ese es el efecto del pecado, de vivir separados de Dios. Son las consecuencias de una vida mal vivida, porque una vida sin Dios es una vida mal vivida. Y es lo que hemos hecho, mal vivir, creyendo que somos libres, pero siendo esclavos del pecado. Y esas son las consecuencias, matrimonios rotos, hijos que dejan de hablar a sus padres. Pero ¿sabes qué? Hay esperanza para eso. Si vives de espaldas a Dios, no solo tendrás consecuencias aquí, sino que al final tendrás consecuencias eternas. Un infierno te espera, garantizado por tus pecados y tus malas obras. E incluso te digo más, puede ser que aquí no tengas ningún problema y estés tranquilo, y el infierno es garantía por vivir de espaldas a Dios. Pero tú sabes, Dios propició, orquestó, planificó, decretó un plan para que gente como yo también
pudiera ser salva. Y de ahí, esto es un ejemplo sencillo, pero tú puedes entrar con el evangelio. Pero si no me hablo con él porque es mundano y yo solo hablo con gente cristiana, ¿a quién le voy a predicar el evangelio? Y son almas perdidas. Y nos estamos volviendo como eso, como ahora somos buenos, santos, morales, dignos. Esa mujer, mira qué ropa, esa tal. Y sí, Dios ha dado principios y se deben ser respetados. Pero también nos llama a tener compasión, misericordia, amor, paciencia, bondad. Yo veo así a Jesús. Jesús sí le dijo a una mujer, ve y no peques más. Él no consintió con su pecado, pero la miró con misericordia y compasión. Y yo creo que eso es lo que nos falta a veces, que en el mismo corazón que tenemos clara nuestra moral y nuestra ética definida por la palabra, sepamos estar entre no creyentes. Yo no voy a dejar de comer con mi padre porque es impío. Yo no voy a dejar de celebrar el cumpleaños de mis sobrinas con mi hermana porque a lo mejor la música que me han puesto en la tele es de un dibujo animado que no me parece correcto y ese dibujo yo no se lo pondría a mi hijo. Claro, porque soy cristiano, pero ellos sí que se lo ponen, pero yo no estoy por el dibujo. Yo estoy para abrazar a mi sobrina, yo estoy para abrazar a mi hermana, para que me deje tener una oportunidad de volver a hablarles de Jesús. Porque si yo no soy capaz de tener una tele puesta con un dibujo que no me gusta, mientras yo busco el corazón de aquellos que amo para sembrar el evangelio, ¿qué fe? ¿Tienes miedo de perderte por esa tele? Porque yo sé quién soy, yo sé lo que creo. Yo vivo constantemente andando en un mundo que las paradas de autobús tienen mujeres semidesnudas y no las voy mirando y no voy a decirle al mundo, cámbiame la publicidad. Vivimos en tinieblas y debemos ser luz ahí, no escondidos bajo un almud, ahí. Y creo que tiene mucho miedo, es que a lo mejor no tiene claro quién es. A mí estar con ellos no me va a cambiar, pero yo sí puedo acercarlos a Jesús. A mí no me van a cambiar la manera de pensar, ni lo que creo que está bien, ni lo que está mal, pero yo sí, si Dios lo permite, puedo ser instrumento para que ellos sí cambien un día. Yo voy con el Espíritu Santo. Y sé estar ahí, y claro que discierno, esto está mal, esto no es correcto. Y hay ambientes que pido sabiduría para saber si participo o no participo. Tampoco voy a ir a un ambiente donde no voy a hablar de Jesús, a disfrutar de la fiesta solamente, pero para mí todo eso es misión. Yo no sé tú, yo no veo a mi hermana todos los días como para perder el tiempo de una oportunidad de hablarle. Yo no veo a mi padre todos los días. Y seguramente tú te niegas a ir al cumpleaños de la sobrina cuando no ves a la sobrina en un año y es el único día que le vas a hablar el evangelio. Y perdemos esas oportunidades de oro. Seguramente alguno de nosotros le hubiera dicho a Pablo, pues yo no iría a evangelizar a una sinagoga. Y Pablo dirá, pues no vayas, yo sí, yo sé lo que creo. Lo que sé es que cuando me digan habla, digo, pues vais a escuchar sobre Jesús. Otro le diría a Pablo, yo no me iría a ese Areópago donde hay idólatras y figuras de ídolos. Pablo dice, pues yo a la que vea hay un monumentito que ponga al Dios desconocido y vea esos ídolos. A mí esos ídolos no me afectan. Para mí es piedra. Para mí es hormigón, para mí es yeso. Para mí son pedruscos y gente ignorante adorando a pedruscos. Pero yo a la que tenga la oportunidad de decir, ese Dios desconocido, yo hoy os lo voy a presentar. Es el único verdadero, el que hizo cielo y tierra, fuera de él no hay Dios. Mira, si buscamos que todo el mundo apruebe todo, nos vamos a quedar en el sofá viendo la tele. Pablo tenía muy claro quién era y tenía muy clara la misión y no estaba ahí para aprobar todo el mundo los pasos que iba dando. Él tenía claro que tenía temor de Dios y su conciencia tranquila. Él no pecaba contra Dios y él amaba las almas, amaba a Jesucristo y lo quería dar a conocer. No usen mis palabras, como digo, para irse al burdel. Pero espero que el Señor les dé la sabiduría suficiente para saber hasta qué punto deben acercarse. Porque si no, lo que vamos a tener en la iglesia es un montón de creyentes que cuando le preguntas, oye, ¿y la gran comisión? No la han hecho en años. Eso sí, te dicen cómo tiene que caminar un cristiano, pero la orden de ir y predicar no la hacen. Y a esos creyentes les digo una cosa, el que sabe lo que es bueno y no lo hace, eso también es pecado. Porque no es solo pecado el vivir mal. Pecado es decirle a Jesús, la misión que me has dado no me interesa. Eso también es pecado.
Así que cuidado, que algunos pecan haciendo lo que está mal y otros pecan no haciendo lo que deben hacer. Porque es tan pecado cuando el padre te dice no hagas eso y hacerlo, a cuando tu padre te dice pon la mesa y le dices no me da la gana. Ambas cosas son pecado para Dios. Entonces tengamos cuidado porque algunos creyentes solamente viven la parte negativa, el no harás, no harás, no harás, no harás, pero se les está olvidando la parte positiva, congregarás, amarás, servirás, predicarás, y esa parte, quien la sabe y no la hace, también es pecado. Lo que está claro es que Pablo no perdía el tiempo. Ahora empieza su discurso, empieza con ese respeto introductorio y va a empezar a hacer una demostración de que Pablo no es un ignorante, es un hombre que conoce la Escritura. Va a empezar a hablar del periodo de los patriarcas y el Éxodo. Hechos 13, versículo 17 al 19 dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Vais a ver, Pablo va a dar una clase magistral para que nadie diga, este no conoce la Biblia. Ha empezado desde el principio, ha empezado por el Éxodo, ha hablado de las naciones que conquistaron, cuánto tiempo duró. Segundo paso, Pablo pasa a los jueces y a los reyes. Versículos 20 al 22. Y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Pablo conoce las Escrituras. Ha empezado ha hecho un resumen amplio, pero les ha dicho: yo conozco a Abraham, Isaac y Jacob. Yo conozco cómo José llegó a Egipto, yo conozco cómo Dios sacó al pueblo de Egipto a través de Moisés, yo conozco lo que pasó en el desierto, yo conozco cómo entraron a la tierra prometida, yo conozco cómo todo se torció luego y empezaron a llegar jueces y luego finalmente Dios levanta a un hombre como Samuel, pero el pueblo empieza a pedir un rey y Dios dice: queréis rey, tomad a Saúl, pero Saúl acaba desobedeciendo a Dios y Dios levanta a un hombre conforme a su corazón, al rey David. Hasta ahí llega, dando una clase de historia de ¿qué? Historia de Israel. ¿Tú crees que los judíos estarían ignorando ese mensaje como... Imagínate, Pablo llega y dice: pues yo un día tuve un sueño, y ya los judíos diciendo: ¿por qué seguimos dando oportunidad para que la visita hable? ¿Por qué seguimos dando...? Eso pasa en algunas iglesias evangélicas que hacen especiales. No, hoy tenemos la hermana que quiere contar un testimonio y tú ya empiezas a mirar a los diáconos y a los pastores diciendo: hoy no hay culto. La hermana, alguien le dijo que fuera breve y empieza diciendo: voy a decir una cosa y todo esto para la gloria de Dios. Y luego Dios desaparece porque yo sufría con mi marido y yo lo pasaba fatal, pero yo oraba. Y hermana, yo te digo, no desanimes porque yo no paraba de orar y yo ayunaba y yo batallaba y yo era una guerrera y yo era la superwoman de las evangélicas y a mí al final Dios, aquí está mi marido, hermana, y puede estar el tuyo, pero no lo digo para mí, hermana, lo digo para la gloria de Dios. Y digo: señora, usted ha usado a Dios para brillar. ¿No ves? A veces con esto de los especiales, yo he tenido tan malas experiencias como esa hermana que dice, coge el micro y dice: hermanos, yo sé que canto mal, pero lo hago para Dios. Y digo: esa hermana canta en casa, ¿por qué coge el micrófono delante de nosotros? Hemos venido a adorar, no a ser torturados armónicamente, cante en casa. También está Dios ahí escuchando y no tiene el mismo dolor en los oídos que vamos a tener nosotros. Yo no sé, pero cuando yo participaba de esos cultos yo pensaba: ¿para qué sigo oyendo si no hay palabras? Y uno cuenta sus sueños, sus experiencias y Biblia no hay. Hermano, el culto es para Dios y cuando empezamos a incorporar cosas sin orden nos llevamos sorpresas por el camino. Pero Pablo no perdió el tiempo. Imagínate tú un montón de judíos que de lo que más les gusta hablar es de su pueblo, de Dios, del Éxodo. Y Pablo, ¿qué les está diciendo? No tenéis ante vosotros a uno nuevo en la fe. Hermanos, tienen ante ellos a un estudiante de Gamaliel.
Pablo lo que les está diciendo en un momento es, seguramente yo sé más de las Escrituras que muchos de los que estáis aquí. Porque Pablo ha dado nombres, ha dado trayecto histórico preciso, patriarcas, Éxodo, jueces, reyes. Y Pablo ha dado fechas, 40 años un rey, 400 años aquí. Claro, los judíos estarían pensando, ¿no? Wow, hoy nos han traído un catedrático que siga hablando, y va a seguir hablando. Porque ahora desde David es donde el discurso seguramente que a alguno de los judíos no les va a hacer ninguna gracia. De David va a ir a Cristo. Versículos 23 al 25 dice, de la descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a un Salvador a Israel. No dice Dios va a dar, ellos esperarían decir, sí, de él vendrá el Mesías. Lo estamos esperando, pero él no va a decir eso. Él va a decir, Dios ya ha dado a un Salvador a Israel, a Jesús. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí, viene tras de mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Ahí ya van a empezar a rechinar los oídos. Porque ¿quién ha ido contra Jesús? Ellos. ¿Quién persiguió a Jesús hasta la muerte? Ellos. ¿Quién aborreció a Jesús? Ellos. Que probablemente en las sinagogas estaban diciendo a veces algunos, qué bueno que hemos acabado con aquel loco, qué bueno que hemos acabado con aquel disparatado que decía ser el Hijo de Dios. Y ahí llega Pablo a decir, aquel a quien matasteis, aquel a quien crucificasteis, aquel a quien rechazasteis, yo vengo a deciros como judío que conoce la Escritura, que Él es el que estábamos esperando, que Él es el descendiente de David, que Él es el Mesías, Él es el Cristo. Él es el que Juan Bautista dijo, yo no soy el Cristo, pero el que viene tras de mí, yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Pablo nos enseña a evangelizar aquí, porque Pablo se está ganando previamente la atención de los judíos. ¿Por qué? Porque sabe que ellos conocen la Escritura, saben que ellos tienen mucho apego a Moisés y a los reyes, saben que ellos conocen el linaje del que vendría el Mesías. Y nosotros, cuando vamos a evangelizar, el mensaje es uno, pero muchas veces la manera como lo empezamos es muy diferente. Hay un tipo de evangelismo que yo diría genérico, que puede ser el que hacemos en las calles, lanzando el evangelio a voz alzada. Hemos pecado, destituidos de la gloria de Dios, pero Dios envió a su Hijo. Pero luego hay otro evangelio que requiere sabiduría, requiere discernimiento. Por ejemplo, si yo voy a evangelizar a un musulmán, no estoy hablando seguramente con un ateo que niega a Dios. Estoy hablando con un hombre que cree en un único Dios, además monoteísta como nosotros. Él no cree en varios dioses, él cree que solo hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces yo tengo que mostrar primeramente respeto. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, yo también. Ah, sí, ¿crees en Dios? Sí. Y tú lo respetas. Incluso le puedes preguntar, oye, háblame un poco de tu fe. No, mira, ¿qué crees? ¿Y el Corán dónde ha salido? Pero no con... Mira cómo empezarían algunos evangélicos. Porque yo no creo en el Corán ni en el falso profeta. Digo, ya no te va a oír. Ya está viendo que vienes con la espada a degollarlo. A veces somos así. ¿No ves cómo Pablo podría haber llegado por la puerta y tienes algo que decir? Sí, que sois unos malditos asesinos del Mesías. No, Pablo, ya no va a dar... Rápido te echan. Nos falta mucha sabiduría para evangelizar. A veces queremos luchar en lugar de alcanzar corazones. A veces queremos simplemente... Es como que les decimos, yo no estoy aquí para decirte que puedes ser salvo. Yo quiero solamente que sepas que estás horriblemente perdido. Entonces, ¿qué deseo tienes? ¿Que me vaya peor o que llegue a conocer a Jesús? Porque ese musulmán cree en Dios. Y te digo una cosa, si los conocieras un poco, sabrías que creen en Jesús. Ah, pero no igual. Vale,
pero creen en Jesús. Ellos no van a ser reacios a que hablemos de Jesús. Pero ¿cuándo les rechinará el oído? Cuando digamos que Jesús es el Señor, cuando digamos que solo hay salvación en Él. Porque le podemos hacer 1000 preguntas. Oye, ¿y vosotros los musulmanes? Esto de la vida y la muerte, ¿qué viene después? ¿Y cómo va? ¿Cómo llegáis a eso? O sea, ¿cómo ganáis el paraíso? ¿Es matando infieles, degollando gente? No puedes entrar así. ¿Es poniendo bombas en Madrid, en el tren? ¿Que ganáis mujeres en el paraíso? Nuestra propia ignorancia y nuestro propio corazón a veces es una barrera en el evangelismo. Pero es curiosidad, ¿cómo salváis vosotros? Yo el otro día tuve la oportunidad, conversé por internet con un budista. Yo no quiero hablar con esa gentuza. Digo, yo quiero estar curioso. Oye, ¿vosotros qué creéis de la vida en general? ¿Y qué pasa luego? ¿Y cómo veis después de la muerte? ¿Qué viene después? ¿Y de dónde sacáis estas ideas? ¿Dónde empezó todo? Y de ahí partes. Y dices, pues mira, esto lo tenemos en común, que la vida no acaba. Esto tenemos en común. Pero le voy a decir lo que dice la palabra. Yo no estoy aquí para que se vaya odiándome. Me puede odiar luego si le hablo del evangelio, lo llamo al arrepentimiento, pero estoy aquí para que me escuche. Porque si no hago que me escuche, no tengo nada que predicar. Y no hay mejor manera de que alguien te escuche que mostrando que tú también le escuchas, que tú lo respetas, que perdido o no es un ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, tan perdido como tú antes de que estés ahora aquí. Y que necesitamos que a lo mejor alguien, en vez de decirnos algo ofensivo, se sentara a nuestro lado y nos preguntara por nuestra vida. ¿Cómo te llamas? ¿Qué es de tu vida? Esto. ¿Y qué tal te va? Fatal. Una depresión de caballo, no me levanto. Pero yo no le voy a decir, no, pues ven aquí, que Jesús te cura. No, le voy a decir, ¿tú sabes la depresión de dónde viene? No, sí, de mi padre, de la infancia. Eso pueden ser factores. Pero al final, todo detrás de esto se llama pecado. Mira lo que Dios dijo, mira lo que Dios dijo, mira lo que Dios dijo. ¿Te imaginas un mundo sin pecado? Pues sabes que un día va a estar. O sea, puedes entrar de tantas maneras. Y Pablo lo que nos está enseñando es, si yo voy a ir a la sinagoga, voy a entrar al modo judío. Y cuando vaya a predicar a los politeístas griegos, va a entrar al modo griego. Pero al final, esa es la meta, al final es Cristo y el Evangelio. Eso es lo que quiero decir. Que nosotros podemos entrar por la derecha, por la izquierda, por arriba o por abajo, pero al final Cristo es la meta y es lo que Pablo nos enseña. Pablo vamos a ver que por un lado empieza discursos de una forma, por otro lado empieza discursos de otra forma, pero el discurso al final es, tienes que creer en Jesús o serás condenado. Pablo no va a esconder la condenación, Pablo no va a esconder el infierno, que nadie piense, Juan Manuel dice que ahora prediquemos sin hablar. No, Pablo va a hablar de la condenación, pero no va a empezar con ella. Pero vas a ver que el mensaje del Evangelio no lo va a cambiar. Ahora Pablo anuncia que la muerte de Cristo fue un decreto de Dios. Versículos 26 al 29 dice, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él, ¿qué ciudad sería la más importante para un judío de aquella época? Jerusalén. Dice, pues los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, mira qué dice ahora, dice lo siguiente, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, mira lo que está diciendo. Ahora está hablando de cierta ignorancia que hubo en ellos, porque diciendo, no lo reconocieron cuando todas las profecías que anunciamos aquí en las sinagogas se han cumplido. Todo lo que venimos anunciando en la sinagoga, que dijo el profeta Zacarías, que dijo el profeta Jeremías, que dijo el profeta Isaías, se ha cumplido. Lo que pasa es que no lo han visto. Pero mira lo que dice ahora. Cumplieron las escrituras condenándole. Ahora acaba de mostrar la soberanía de Dios, porque diciendo hasta el rechazo de ellos, hasta su ceguera, hasta su odio que lo llevó a la cruz, era parte de las escrituras, era parte de lo que Dios había decretado, porque Dios había dicho que sería rechazado por su propio pueblo. Que no lo iban a rechazar los extraños, no los iban a rechazar los vecinos, iba a ser su propia nación, quien sabía de él, quien había leído de él, quien conocía las profecías, que no lo verían y lo rechazarían.
Todo eso fue un decreto de Dios. Dice, y aunque no hallaron causa para darle muerte, ahora les está llamando culpables. Ahora Pablo, que ha empezado con el discurso que todo judío va a aplaudir, ahora Pablo está haciendo un discurso que todo judío han cambiado el aplauso por, ¿hay alguna piedra? Porque el orgullo judío va a estar ahí. Van a ver la reacción ahora. ¿Te has dado cuenta? Pablo no quiere ser simpatizante de su pecado. ¿No ves? Porque alguno habla de, no, hay que ser más respetuosos. Vale, hay que... No, Pablo no está simpatizando. Pablo ha empezado de una manera sabia y prudente hablando con ellos y ahora Pablo les está poniendo toda la culpa encima. Lo han matado, se han vuelto culpables, no han podido ni siquiera ver al Mesías que ellos tanto anuncian en los profetas y en las Escrituras. Y dice, y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido, ¿en qué término está escrito? No dice cuando se había cumplido todo lo que de él se había dicho, todo lo que estaba escrito acerca de él, no dice cuando se había cumplido. ¿Qué dice? Cuando habían, es decir, las acciones de los judíos, el rechazo de los judíos, ellos cumplieron la escritura. Ellos cumplieron la palabra entregándolo. Ellos cumplieron la palabra dándoselo a Pilato. Ellos cumplieron la palabra empujando hacia la cruz. Ellos cumplieron lo que estaba escrito. Eso también nos enseña que nada fue casualidad y que todo tenía que pasar así. Que Dios gobierna la historia. Dice, y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Y ahora Pablo sabe que la esperanza del cristianismo está en un acto, en un hecho, en la resurrección. Si tú quitas la resurrección de nuestra fe, no hay nada más. No hay nada más. Pablo lo dijo en una ocasión, ¿no? Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Es más, Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, somos los hombres más dignos de pena de esta vida. ¿Por qué, Pablo? Porque estamos, a lo mejor de alguna manera humana, privándonos de muchas cosas y placeres cuando al final no va a haber nada. Dice, pero si Cristo ha resucitado, somos los hombres más gozosos y con más motivo de alegría de este mundo. Hermano, tú tienes un motivo para ser la persona más feliz de esta tierra. Si Cristo no ha resucitado, tú estás siendo la persona que más o menos es más lela, necia de esta tierra, porque tú te estás privando de cosas, de placeres, de disfrutes pasajeros por una fe que al final no es nada. Pero si Cristo ha resucitado, tú eres la persona más feliz de este mundo, porque tu caminar tiene un sentido. La verdad es que al final hay un juicio y para ti hay gloria. Entonces tú y yo deberíamos ser las personas más felices de este mundo. Hermano, tú y yo deberíamos ser las personas más felices de este mundo. Ojo, no significa que deberíamos ser las personas que nos reímos por todo. No deberíamos ser las personas que todo nos hace gracia. No, vamos a perder seres queridos, van a llegar enfermedades y problemas. Pero tenemos que saber diferenciar momentos tristes de alegría. Yo soy una persona feliz con momentos tristes en la vida, pero no hay nadie más feliz que yo. Soy salvo, he sido perdonado, merecía el infierno y me han dado gloria. Sí, tengo días de llorar, tengo luchas, en este mundo hay aflicción, pero no me van a quitar mi felicidad, porque no hay motivo. Lo que más feliz me hace no me lo pueden arrebatar. Soy un desgraciado pecador alcanzado por la gracia. Me podrán quitar el trabajo. Se podrá ir mi mamá. Me podrá llegar una enfermedad. Pero la vida eterna nunca saldrá de mí. Es un regalo dado por Dios. Así que aunque llegue la peor enfermedad, me empiece a demacrar físicamente y vea mis días llegando al final, seguiré feliz con el dolor, seguiré feliz con momentos tristes, porque sabré que como Cristo ha resucitado, cuando cierre mis ojos, los abriré en gloria.
Así que me quiten lo que quieran en este mundo, porque todo es pasajero. De aquí nada me traje y nada me llevaré. Pero lo que me ha dado Jesús no me lo van a quitar. Y Él ha resucitado. Hermano, tienes motivos para ser feliz. No dejes que las cosas que te quitan momentos de alegría te hagan pensar que no eres feliz. Aprende a distinguir alegría de felicidad. La alegría son momentos. Ahora sales, comes con hermanos, qué alegría. Pero hay gente que puede tener un momento alegre y ser infeliz. Hay gente que puede tener un momento alegre ahora y ser una persona infeliz. Nosotros tenemos que saber diferenciar eso. Salimos con hermanos, un momento de alegría. Vamos a ver una película en familia al cine, un momento de alegría. Nos llega una desgracia familiar, un momento triste. Pero en general, dentro de mí, solo hay el gozo del Espíritu Santo. El gozo de ser salvo. Y eso nadie me lo va a quitar. Nadie me lo va a quitar. Y eso es lo que anuncia ahora Pablo. Versículos 30 y 31, pero Dios le levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Así que la resurrección es puesta en alto. Todo se basa en que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y ahora Pablo, dando otra clase magistral de teología, les va a decir que este mensaje no es nuevo, que el evangelio no es nuevo, que no es una secta nueva con un mensaje nuevo, que es el mensaje que siempre ha estado ahí. Versículos 32 al 37 dice: y nosotros os anunciamos la buena nueva. Ese es el evangelio. Evangelio es buenas nuevas, la buena noticia. Os anunciamos la buena noticia de que la promesa hecha a los padres, número uno, esto no es nuevo, esto se lo prometieron a Abraham, Isaac y Jacob. Esto es algo esperado por ellos ya. En Génesis 3:15 ya se dijo que vendría y pisaría la cabeza de la serpiente. No es nuevo. Dice, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2. Mira qué clase. Esto es una clase de teología bíblica. Esto es una clase de decir, la Biblia es un tema. La Biblia entera, Génesis, Éxodo, los Salmos, siempre se trató de Jesús. ¿Qué clase? No van a tener por dónde escapar. No van a tener cómo negarlo. Lo único que va a hacer que nieguen el mensaje es su rebeldía. Pablo les está dando evidencias, pruebas. A ellos no les está hablando de las estrellas, no son astrólogos. A ellos no les está hablando de los planetas. A ellos les está hablando de teología, de la palabra, porque es de lo que entienden, es lo que respetan, es de lo que tienen celo. Y Pablo los está acorralando de alguna manera con su propia ley, con su propio mensaje, para que cuando se nieguen a aceptarlo, no tengan cómo decir nada más que es nuestra rebeldía. Es nuestra rebeldía. Dice, como está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para que nunca más volver a ver corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Mira que está soltando palabra tras palabra del Antiguo Testamento. Palabra tras palabra del Antiguo Testamento. Palabra tras palabra del Antiguo Testamento. Dice, por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Claro, está hablando de qué, de la resurrección. Porque David, y mira lo que dice ahora, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. ¿Qué les está diciendo? Ese salmo no era de David. Ese salmo no se trataba de Israel. Ese salmo de que David compone de no dejarás que tu ungido, que tu siervo vea corrupción, no puede ser él, porque él murió, él está sepultado. Pero del que nosotros hablamos resucitó. Se trata de Jesús, se trata de Jesús. Dice, pero aquel a quien Dios resucitó, Jesús, no vio corrupción. Y ahora el mensaje definitivo. Solo se puede tener perdón en Cristo. Versículo 38. Por tanto, hermanos, y en este caso deben entender que no los llama hermanos en sentido de la fe, les llama hermanos en sentido étnico. Son compatriotas, son de la misma región,
del mismo pueblo étnicamente hablando, y por eso usa ese término, por eso habla de nuestros padres, por eso usa estas expresiones. Dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de pecados. ¿Jesús está escondiendo algo? ¿Está diciendo, vengo a que tengáis paz en el corazón? ¿Vengo a traer un mensaje de Dios tiene un plan maravilloso? No. Jesús es el único en quien podéis ser salvos. Habéis matado al Mesías. Habéis crucificado al Salvador y solo en Él, testificado por medio de la resurrección poderosa, solo en Él hay perdón de pecados. No en sacrificios de carneros, no en sacrificios de bueyes, no en sacrificios de ovejas. Solamente en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Ahora la bola está en su terreno. Pablo dice, yo he hecho mi parte. Porque unos plantan, otros riegan. El fruto ya no es mío. Yo os digo ahora que Pablo ha puesto ahora toda la responsabilidad en las manos de ellos, pero les ha dejado claro, esto no se trata de otra cosa, sino de perdón de pecados, porque ellos saben que sin perdón de pecados no hay salvación. Porque ellos son el pueblo de los sacrificios, ellos son el pueblo de tener que hacer sacrificios para expiar pecados. Y Pablo les acaba de decir que sin Cristo no hay expiación. No hay perdón. Ese es el testimonio del nacimiento de Jesús, Mateo 1:21, y dará a la luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O el testimonio de Juan el Bautista, en Juan 1:29, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora, por si tenían alguna duda todavía en la cabeza, y les va a dejar algo más claro todavía. Ya te he dicho que solo en Él hay perdón, pero eres judío. Esto yo no se lo diría a un musulmán, esto yo no se lo diría a un ateo, pero él sabe con quién habla. Y sabes lo que les va a decir ahora, les va a doler. Les va a decir, no os podéis salvar a través de Moisés. No os podéis salvar a través de Moisés. ¿Quieres tocar la fibra a un judío? Toca a Moisés o toca a Abraham y corre. No, en serio, es como tocar a Mahoma en un musulmán. Son sus piedras cardinales. La fe de ellos se basa en somos el pueblo descendiente de Abraham y somos el pueblo de la ley de Moisés. Quítales eso y no tienen casi identidad para ellos. Cualquier musulmán te dirá que para él la piedra angular de su fe son las profecías de Mahoma. Ahora Pablo va a tocar su piedra angular. Ellos viven por la ley, intentan salvarse por la ley, intentan cumplir la ley. La esperanza del judío está en su perfecto comportamiento delante de la ley. Y Pablo les va a dar una mala noticia porque el evangelio trae buenas, pero también malas. Versículo 39, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. No podéis salvaros por medio de la ley, porque no podéis justificar todos vuestros pecados. Eso lo dice a los Gálatas en el capítulo 2 y el versículo 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. No solamente les ha dicho que solo hay perdón en Jesús, sino que les ha dicho que ellos no se pueden salvar. ¿Quién intenta hacer mejor las cosas que ellos, que viven para no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto que me tengo que salvar? Tristemente, muchos evangélicos que consideran, aunque ellos, mira, a mí me parece muy triste y lógico, el evangélico que te dice, la salvación es por gracia, pero yo tengo que hacer todo esto para salvarme. Digo, es contradictorio tu mensaje, porque entonces no es gracia si tienes que hacer todo esto para salvarte. Porque si tienes que hacer todo esto para salvarte, la Escritura lo dice, que ya no es gracia, te están pagando un salario. Es decir, he hecho todo esto, págame la salvación. Pero no es así, para nosotros es por gracia, por medio de la fe. Y sí, para buenas obras, pero las obras no nos salvan, las obras evidencian nuestra salvación. Las obras muestran que realmente hemos creído, porque la fe sin obras es muerta. Las obras no nos salvan, las obras muestran que nuestra fe es real.
Tu manera de vivir no me dice si te vas a salvar. Tu manera de vivir me dice si eres salvo. No si lo vas a hacer, porque quien te salva es Jesucristo. Tu manera de vivir lo que me dice es si realmente conoces a Jesucristo. Por eso Juan va a decir, si alguno practica el pecado, si alguno dice que conoce a Dios o que ama a Dios, pero está en tinieblas, miente. Si alguno dice, pero mira también, si alguno dice que conoce a Dios, pero aborrece a los hermanos, miente también. Él no dice que no se va a salvar. Él dice que miente diciendo que conoce a Dios, que miente diciendo que ha nacido de nuevo, que miente diciendo que es un discípulo de Jesús, porque sus obras testifican en su contra. Ahora Pablo les está diciendo que no hay obra que hagan que los pueda salvar. Y va a dejar un sabor amargo al final, para que vean que él no estaba ahí para un mensaje dulce. Porque lo último que va a decir es una advertencia si rechazan su mensaje. Ahora Pablo se va y lo que les va a decir en pocas palabras es, sabed una cosa, si no creéis en esto, todos seréis condenados. Mira qué bien le debe haber sentado. Al hombre que al principio estarían aplaudiendo, ahora lo están odiando. Pablo no fue a hacer amigos, fue con respeto, no les faltó al respeto, pero les dijo las cosas como son. Eso es lo que hacemos al evangelizar y Pablo nos enseña. Pablo nos acaba de dar una clase de evangelismo práctica. Versículos 40 y 41 dice, tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de lo que se habla en los profetas. Mirad, burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeríais, aunque alguno os la describiera. ¿Sabes lo que les acaba de dejar de despedida? Otro texto bíblico, para ellos importante. ¿Con qué ha evangelizado Pablo a los judíos? ¿Con el Nuevo Testamento o con el Antiguo Testamento? Ellos son evangelizados con las palabras en las que ellos creen. Con las palabras con las que ellos creen. Pablo es inteligentísimo. Porque Pablo ha utilizado sus palabras apuntando donde realmente apuntan, a Jesús y la salvación. ¿Y cómo acaba su mensaje? Ahora la pelota está en vuestras manos. Yo solo os digo algo, cuidado. No sea que rechacéis este mensaje y venga sobre vosotros lo que dijo el profeta, y es un mensaje de juicio. De que si rechazáis a él, no solo vamos a ir a un pueblo que no ha conocido nunca a Dios, que es lo que va a hacer Pablo con los gentiles, sino que vosotros seréis rechazados por Dios. ¿Sabe lo que acaba de decir Pablo? Si rechazáis a Jesús, sois rechazados por el Dios al que decís adorar. Ahora entiendes por qué lo quieren matar. Si Pablo solo hubiera dado la clase de teología, que salieron de Egipto, pasó todo esto, nadie mata a Pablo, porque nadie mata a alguien que da un mensaje incompleto. Nadie mata a alguien que esconde el evangelio. Nadie mata a alguien que distorsiona el mensaje. A Pablo no lo quisieron matar por lo que dijo de Moisés, por lo que dijo de los reyes, por lo que dijo del Éxodo. A Pablo lo quisieron matar por lo que dijo de Jesús. Si tú le dices a un musulmán, yo creo en Dios, no te va a querer matar, ¿verdad? Si tú le dices, yo creo que Dios es uno, no te va a querer matar, ¿verdad? Incluso si le dices, si yo creo que Jesús trajo mensaje de Dios, no te va a querer matar. Pero cuando le digas a ese musulmán, Mahoma no salva, seguir las leyes de Mahoma no salvan, ir a la Meca no salva, hacer Ramadán que están haciendo ahora no salva, pasar hambre así no salva. Si no reconoces que Jesús es no un profeta, el Hijo de Dios, que Dios lo resucitó de entre los muertos al tercer día y que solo en él hay salvación, tú serás condenado por toda la eternidad. Ahora te van a querer matar. Saca a Jesús de la historia y todos nos llevaremos bien. Saca a Jesús de la historia y todos nos llevaremos bien. Haz de Jesús el único camino y vamos a tener problemas. Si Jesús no es exclusivo,
Es algo para nosotros, algo para ellos y algo para otros. Pero cuando Jesús es el único camino, cuando Jesús es la única verdad y cuando Jesús es la única vida, ahí sí llegará el odio y el rechazo. Cuando le digas a ateos, judíos, musulmanes, budistas, que todos serán condenados si no creen en Jesucristo. Ahí llegarán las piedras. Pero Pablo tenía algo claro. Amo las almas, pero también estoy dispuesto a ser apedreado por la verdad. Yo no quiero ser apedreado por ser de derechas, hermano. No me vale la pena pelearme con el mundo por política. Tengo claras mis creencias y tengo claros mis votos, pero esa política no va a salvar a nadie. Pero estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, a ser censurado, incluso a ser apedreado por el mensaje del Evangelio. No creo que me valga la pena pelear y discutir por otros asuntos. Tristemente, mucha gente en la iglesia pelea con familia y trabajadores y compañeros de trabajo por las otras cosas, pero no son capaces de arriesgar la tranquilidad de su vida por pelear por Jesús. Me parece absurdo cuando veo evangélicos que esconden su fe, pero pelean por otras cosas. Porque el mensaje, el único mensaje por el cual deberíamos estar dispuestos, creo verdaderamente, a recibir pedradas e insultos, es el mensaje de Cristo y este crucificado. Cualquier persona de esta sala, hoy le digo lo que Pablo ha dicho a esos judíos. Si te vas hoy de aquí sin creer en Jesús, sin reconocer que solo en Él hay salvación, sin arrepentirte de tus pecados y sin poner tu fe exclusivamente en Él, solo te esperan las llamas del infierno por los siglos de los siglos. Y no es un juego. Yo no tengo que convencerte. Yo no estoy aquí para hacer que creas en eso. Yo estoy aquí para decirte que esa es la verdad, la creas o no. Mi trabajo no es hacerte creer, mi trabajo es decirte la verdad. Y esa es la verdad. Solo espero que Dios te haga creer. Porque sé mi limitación, pero también sé que Dios puede hoy convencer a tu corazón que quizá a lo largo de este mensaje ha estado sintiendo o pensando, ¿y si es verdad? ¿Y si me estoy yendo al infierno? ¿Y si resucitó de entre los muertos? ¿Y si es el Hijo de Dios? ¿Y si solo en Él hay salvación? Déjame decirte, eso es Dios diciéndote, es verdad, es la verdad. Arrepiéntete hoy, deja de vivir esa vida vana de espaldas a Él y ve a reconciliarte con Dios, el Creador, por medio únicamente de Jesús, al que envió, el que pagó, pero el tercer día resucitó y ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por todos aquellos que hemos creído en Él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu perfecta palabra. Gracias por este glorioso evangelio. Y gracias, Señor, porque nosotros estábamos tan ciegos y tan perdidos como aquellos judíos, pero tú abriste nuestros ojos. Y de esa misma manera te ruego que hoy traigas convencimiento de pecado al corazón de alguno de los que están en esta sala y que puedas darles fe para creer, que puedas abrir sus ojos para que miren a Cristo y sean salvos de toda su vana manera de vivir, como lo fuimos nosotros, porque no somos mejores que ellos, solamente fruto de la gracia, fruto de la gracia. Señor, te damos gracias por esa salvación preciosa que nada nos quitará y que nos hace los hombres y mujeres más felices de este mundo. Gracias por el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.